corresponde hablar sobre el cuidado de la persona que padece apendicitis. La apendicitis es un proceso agudo del apéndice secal que obedece a múltiples causas. Afecta a todas las capas del órgano, incluso la serosa, y además tiene traducción morfológica, microscópica y macroscópica. Este constituye una urgencia abdominal, siendo así la más frecuente. Su pronóstico es más favorable si se diagnostica a tiempo. La padecen el 10% de los pacientes. Predomina en hombres. Es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico y es una enfermedad común en jóvenes. Tiene una incidencia máxima de personas entre 20 y 30 años. Tiene una tasa de apendicectomía del 12% en hombres y 25% en mujeres. Ocurre de 10 de cada 10.000 pacientes cada año. Tiene una tasa de mortalidad que son menor de 1 por 100.000 pacientes. También en esta podemos decir que es la causa más frecuente de dolor abdominal intenso, súbito y de cirugía abdominal de urgencia en todo el mundo. Además, este se asocia con sobrepeso del 18.5% y una obesidad de 81.5%. Y otro dato muy importante es que en el mundo la incidencia de apendicitis es mucho menor en países en vía de desarrollo, sobre todo en algunas partes de África y en los grupos de menor nivel socioeconómico. La principal causa de apendicitis es cuando hay alguna obstrucción en el apéndice y hay un bloqueo que puede ser causado por heces, por parásitos o por alguna sustancia extraña. Cuando el apéndice se bloquea, las bacterias se acumulan en su interior y esto es lo que produce hinchazón, inflamación y dolor e infección. Si esto no se trata con rapidez, pues el apéndice puede reventar y se puede diseminar por todo el intestino y por todo el cuerpo, y que esto puede ser un problema médico muy urgente y se debe tratar rápidamente. Entre los factores modificables tenemos los estilos de vida saludable. Ahí se recomienda que se haga el incremento de consumo de agua, de frutas, de verduras y de comida saludable, y la disminución de grasas saturadas. La obesidad se recomienda el incremento del ejercicio y la actividad física. En las no modificables tenemos los factores genéticos cuando hay alguna alteración a nivel abdominal, ambientales, étnicos, socioeconómicos y la edad, que esto se presenta con frecuencia en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 18 años. El apéndice es una estructura tubular localizada en la pared posterior medial del ciego a 1.7 centímetros. El apéndice está ubicado en la fosa ilíaca derecha. Él está precedido por el intestino grueso, el ciego, y aquí, como podemos ver, encontramos el apéndice. Su longitud promedio es de 91.2 y 80.3 milímetros en hombres y mujeres. Dicho apéndice es un tubérculo verdadero, ya que su pared se conforma de mucosas, submucosas musculares y circulares, entre esas la serosa. Aquí los podemos ver. La irrigación del apéndice secal es a través de la arteria apendicular. Dicha arteria es una rama terminal de la arteria ilecólica que atraviesa la longitud del mesoapéndice para terminar en una punta del órgano. Bueno, en la fisiopatología de la apendicitis, pues se dice que la apendicitis es simplemente la inflamación del apéndice y que esto ocurre cuando se obstruye la luz del apéndice, usualmente por materia fecal endurecida, lo cual conocemos como fecalito. También puede ocurrir por hiperplasia linfoide, semillas, parásitos o neoplasias. La apendicitis usualmente se presenta en 4 fases. La primera fase es la edematosa.
Usualmente esta fase ocurre dentro de las primeras 12 horas de evolución. Aquí la secreción de moco da lugar a la distensión intraluminal y a un aumento de la presión sobre las paredes del apéndice. La distensión es la causante de la sensación del dolor de tipo visceral con presentación periumbilical y mal localizado por todo el abdomen. La obstrucción por el fecalito y todo el moco producido hace que haya un compromiso del drenaje venoso y linfático. Sin embargo, el flujo arterial continúa pues llevando a congestión vascular y crecimiento del apéndice. Aquí también hay isquemia. Todo esto causa procesos inflamatorios locales una vez la inflamación alcanza el peritoneo contiguo al apéndice. También el paciente experimenta un dolor más localizado en el cuadrante inferior derecho. Aquí esto es raro, pero puede haber resolución espontánea de la obstrucción porque el aumento de la presión intraluminal expulsa el material que está causando pues la obstrucción, pero esto no es lo único común. Usualmente la apendicitis avanza a la siguiente fase, que es la fibrinopurulenta. Usualmente esta fase ocurre en las primeras 12 horas o 18 horas de haberse presentado pues el cuadro clínico. Aquí la éstasis intraluminal favorece el sobrecrecimiento bacteriano y luego hay una invasión bacteriana y la mucosa aquí está epóxica y se empieza a ulcerar por la congestión vascular que hay y luego ocurre la tercera fase, que es la gangrenosa. En la gangrenosa, pues se dice que esta ocurre entre las 18 a 24 horas de haberse presentado el cuadro. Aquí hay zonas de infarto en el apéndice y esta se gangrena y aquí ocurre pues la última fase, que es la perforada, que después de las 24 a 48 horas de instaurado el cuadro clínico se puede perforar el apéndice y derramar su líquido a la cavidad peritoneal y puede que se derrame y cause una peritonitis infecciosa que lleve a un shock séptico o puede también formar abscesos. Estos son dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, pérdida de apetito, náuseas, emesis, diarrea, fiebre y flatulencias. La apendicitis congestiva es cuando ocurre una obstrucción, se acumula secreción mucosa y se distiende el lumen. Se produce una obstrucción venosa, acúmulo de bacterias y reacción del tejido linfóide. La apendicitis flemosa o supurativa es cuando la mucosa presenta alteración o se destruye completamente y es invadida por enterobacterias, acumulando un exudado mocopurulento, infiltrándose leucocitos, eosinófilos y neutrófilos en todas las túnicas. Se produce una difusión del contenido mocopurulento hacia la cavidad límbica. La apendicitis gangrenosa es cuando el proceso anterior es muy intenso, se produce una anoxia de los tejidos, aumentando la virulencia bacteriana y el aumento de la flora anaerobia, generando necrosis total del tejido, aumentando el líquido peritoneal que es purulento con olor fecaloide. Por último tenemos la apendicitis perforada, es cuando la perforación ya es más grande y hay salida del líquido peritoneal. Aquí estamos hablando de una peritonitis, hay salida del líquido peritoneal que es mucopurulento con olor fecaloide. Bueno, en complicaciones del apéndice podemos encontrar dos. La primera es la perforación del apéndice. Esto puede causar que la infección se esparza por el abdomen haciendo una peritonitis. Esta enfermedad puede poner en riesgo la vida del paciente y es necesario hacer una cirugía de inmediato para extraer el apéndice y limpiar la cavidad abdominal. La segunda es una acumulación de pus que se forma en el abdomen. Si el paciente, el apéndice se revienta, es posible que se cree una acumulación de infección, o sea un absceso, y pues en la mayoría de los casos el cirujano drena el absceso introduciendo un tubo a través de la pared abdominal hasta donde se encuentra el absceso en el paciente. El tubo se deja colocado durante 2 semanas y el paciente recibe antibióticos para combatir la infección. También podemos encontrar complicaciones después de una apendicectomía. Un ejemplo de ellos es el apéndice del muñón. Esto es una inflamación aguda residual del apéndice.
Este tipo de apendicitis se manifiesta cuando hay una obstrucción, usualmente es por un pedazo de heces en el lumen del apéndice restante. A esto le llamamos muñón. Bueno, diagnósticos clínicos de apendicitis encontramos en la exploración física que el signo de Mike-Burney es positivo. Este es el punto de máxima sensibilidad dolorosa cuando el paciente tiene una afectación en el apéndice. Este se localiza en el tercio externo de una línea rectal, entre la espina ilíaca anterior derecha y el ombligo. En la exploración física evaluamos pues el dolor. El médico puede aplicar una presión suave sobre la zona dolorida. Cuando la presión se libera repentinamente, el dolor de la apendicitis a menudo empeora, lo que indica que el peritoneo adyacente está inflamado. En la exploración física también podemos encontrar que el paciente encuentra una fiebre mayor de 38 grados centígrados, puede encontrar también deshidratación, taquicardia, a nivel abdominal encontramos hiperestasia, dolor en el cuadrante inferior derecho generado al palpar el cuadrante contralateral. Y pues el dolor en la fosa ilíaca derecha al elevar la extremidad inferior derecha. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los medios diagnósticos de una apendicitis. Lo primero son laboratorios o análisis de sangre. Entonces al paciente que llega con sospecha o tiene sospecha clínica ya de una apendicitis le vamos a realizar un hemograma completo con recuento de plaquetas. ¿Para qué? Es muy importante verificar si hay un número elevado de glóbulos blancos o leucocitosis. Los valores de leucocitosis mayores a 11.000 pueden indicar una infección. Pero en la apendicitis hay un predominio de neutrófilos y si están mayores de 7.500 es muy sospechoso de apéndice. Bueno, ahora la PCR o proteína C reactiva. Esta es producida por el hígado. El nivel de PCR se eleva cuando hay inflamación en todo el cuerpo. Esta es una de los grupos de proteínas llamadas reaccionantes de fase aguda, que aumentan en respuesta a la inflamación. En uno de nuestros artículos revisados de nombre titulado Utilidad de la proteína C reactiva y recuento de leucocitos en sospecha de apendicitis aguda, aquí manejaron un valor normal de PCR menor de 5,0 miligramos sobre decilitro. Se encontró en una población de estudio de este artículo que el valor promedio de los niveles de PCR en casos de apendicitis aguda oscilaban entre 8,7 y 14,85, una diferencia muy grande en apendicitis aguda. Y en sospecha de apendicitis complicada, el valor era mayor a 11,7 miligramos sobre decilitro. Ahora les voy a hablar de otros laboratorios que se piden cuando hay sospecha de apendicitis. Entonces, uno es el uroanálisis más GRAN y la función renal, sobre todo en hombres. El uroanálisis puede estar patológico y en hombres es muy difícil el diagnóstico diferencial en un cólico renal, que es lo que le puede estar causando este dolor en abdomen bajo. Si hay hematuria también se sospecha algo, pero más de carácter renal. Y en mujeres en edad fértil se les toma una prueba de embarazo, 1 para el manejo, 2 si va a quirófano y puede ser, por ejemplo, un embarazo ectópico. Entonces, lo principal que le mandan a un paciente con una sospecha muy alta de apendicitis, el cirujano le puede ordenar una ecografía. Esta es muy útil para el diagnóstico y para descartar otras enfermedades. En caso de apendicitis, la ecografía puede observarse el apéndice inflamado o un líquido libre por el abdomen. Sin embargo, en algunas ocasiones no se encuentra ningún hallazgo de apendicitis, aunque el paciente la esté padeciendo. Este medio diagnóstico puede ser muy inconcluso. El medio diagnóstico más confiable es un TAC, una tomografía axial computarizada que se va a hacer de abdomen total y contrastada. Esta permite ver sin ninguna duda un caso de apendicitis y descartar otras patologías. El contraste debe ser venoso, no oral, porque estos pacientes deben estar nada vía oral. Y el último, de resonancia magnética, pues lo vimos en algunos artículos que analizamos que la resonancia magnética también es muy segura, confiable, pero es más costosa. Pero es tan confiable que es un costo-beneficio en pacientes que tienen esta sospecha. Esta se hace cuando la ecografía es inconclusa y cuando está contraindicada una TAC.
En un paciente donde se observe apendicitis en tomografía o en resonancia debe ser llevado inmediatamente a quirófano. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, entonces voy a explicarles los tratamientos quirúrgicos. Tenemos la cirugía laparoscópica, que es una cirugía que se usa con una cámara de video y tubos delgados que se introducen mediante pequeños cortes en el cuerpo para reparar o eliminar tejidos. Voy a explicarles las ventajas y desventajas que tiene la cirugía laparoscópica. Como ventajas, tiene una mínima invasión, presenta menor dolor, los pacientes tienen una rápida recuperación y es mejor estética. Como desventajas, entonces, tiene una visión de 2 dimensiones, hay una pérdida de la profundidad excepto de Da Vinci, no permite el uso del tacto, tiene un mayor costo y los pacientes presentan cansancio por la posición. Como segundo tratamiento quirúrgico tenemos la laparotomía. Esta es una cirugía que se hace con el propósito de abrir, explorar y examinar para tratar los problemas presentes en el abdomen. Laparotomías hay 2 tipos, la simple y la exploratoria. En la simple, este es como ese abordaje de la cavidad abdominal mediante una incisión de la pared anterior del abdomen. Y la laparotomía exploratoria, esta se hace bajo anestesia general y es una incisión en el abdomen y examina los órganos abdominales. Bueno, entonces las ventajas y desventajas de la laparotomía son. Las ventajas hay una visión real del campo, hay una visión de la profundidad, permite el uso del tacto y pues el costo es mucho menor. Ya como desventajas hay una destreza manual limitada a escala natural. Hay presencia de temblor en las manos, lo que afectaría como tal la precisión. Hay mayor dolor, la recuperación de los pacientes es más lenta y hay un aumento como tal en la cicatrización. Como otro tratamiento quirúrgico tenemos la apendicectomía. Esa apendicectomía puede ser por laparoscópica o abierta. Esta sería una técnica quirúrgica que por medio de la cual lo que hacen es que extraen el apéndice. Habitualmente esto se hace en los casos de apendicitis aguda. Otro tratamiento quirúrgico sería la apendicectomía. En este caso les voy a explicar la apendicectomía laparoscópica y abierta, pero hay otras vías de acceso. Entonces esta apendicectomía es esa técnica quirúrgica que por medio de la cual lo que se hace es que se extrae el apéndice. Habitualmente esto se hace en los casos de apendicitis aguda. Esta apendicectomía, como les dije, puede realizarse por otras vías de acceso, como es abierta, convencional, endoscópica, laparoscópica o mínimamente invasiva. Bueno, voy a explicarles las ventajas y desventajas que tiene la apendicectomía en la técnica de laparoscópica y abierta. La apendicectomía laparoscópica, entonces, como ventajas, tiene una menor incidencia en hernias postincionales, hay menor dolor y mejores resultados cosméticos. También hay una menor inflamación y hay menor como estancia hospitalaria. Ventajas: tenemos el equipo quirúrgico entrenado, el equipo laparoscópico disponible en 24 horas en el día y hay un mayor costo del procedimiento quirúrgico. Vamos a hablar de los tratamientos farmacológicos. En ellos están los antibióticos. Los antibióticos lo que hacen es ayudar a que no haya una infección en la incisión antes, durante y después de esta, y también que no haya una infección intraabdominal. Puede administrar antes de 60 minutos de hacer la incisión. Bueno, con base en ANANDA sacamos algunos cuidados de enfermería pre- y posquirúrgicos de la apendicitis. Entonces, uno de ellos es explicar cada uno de los procedimientos al paciente que se le van a realizar. Se debe tomar siempre signos vitales,
y según la orden médica y avisar si hay algún cambio, por ejemplo en la zona quirúrgica, de infección o de inflamación. Se debe revisar que las vías estén permeables, que los líquidos estén permeables y que tampoco hayan signos de infección. Administrar medicamentos según orden médica como los analgésicos, los antipiréticos, antieméticos y los antibióticos, líquidos endovenosos, laxantes o antidiarreicos con previa explicación al paciente de la función que cada uno hace. Ante la restricción de vía oral se debe tomar siempre una glucometría según la orden médica. También tenemos brindarle comodidad al paciente, realizar medios físicos para controlar la fiebre si éste llega a presentarlo, una dieta líquida y posterior una dieta blanda, vigilando siempre la tolerancia de vía oral. Recomendarle al paciente que debe de deambular siempre acompañado y de acuerdo a la tolerancia del dolor. Explicarle que en el momento de la deambulación debe sentarse antes de ponerse de pie 15 minutos para evitar el mareo. Hay que realizar la curación diaria de la herida y al egresar del hospital dan indicaciones sobre cuidado de la herida, alimentación, administración correcta de los medicamentos y las posibles reacciones adversas que pueden traer estos medicamentos. Toda nuestra información de esta feria la hemos sacado de 5 artículos científicos que hablan sobre la apendicitis. Muchísimas gracias.